Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 21º episodio del desarrollo de un juego web usando las tecnologías HTML5 y JavaScript. Y lo que veis en pantalla no es ni más ni menos que el resultado que vamos a perseguir en los próximos episodios. Y es mostrar el mapa que hemos creado con Tilet en pantalla, en el navegador. Y cuando digo en los próximos episodios, no sé si serán los próximos 10 o 20 o 30 episodios. No sé exactamente cuánto tiempo llevará, pero eso no es algo que os deba preocupar. Cuando programamos, pensad en esto como una carrera de fondo. Puede que nos tiremos varias horas escribiendo código y que no veamos ningún resultado de forma rápida, aunque estad seguros de que sí que estamos progresando. Si queréis resultados rápidos, probablemente vais a tener que ir a algo como Unity o algo como GameMaker o algo así. Pero al final llegaréis a un punto en el que estaréis limitados en vuestro set de habilidades y herramientas. Así que solo podréis personalizar el juego hasta cierto punto. Pero en este caso, programando, podremos llegar bastante más lejos. O eso es lo que yo creo al menos. En cualquier caso, este es el resultado al que vamos a aspirar. Por si tenéis curiosidad, si muevo esta pestaña, como veis tapo el mapa, pero no aparecen barras de scroll. Y eso significa que, esencialmente, digamos que es imposible para el usuario ver todo el mapa, a no ser que lo tenga en pantalla. Y además os diré que esta es la versión con los tiles de 48 por 48 píxeles. Coincidentemente el mapa cabe en la ventana porque no es lo suficientemente grande, solo es de 20 por 20 tiles, pero si lo hubiera hecho, por ejemplo, de 40 por 40 se saldría de la pantalla y la única forma de explorarlo sería, como imaginaréis, creando nuestro jugador, implementando los controles y empezando a andar por el mapa. En cualquier caso, dicho eso, vamos a volver a la realidad. Y esta es la realidad, que acabamos de empezar y nos queda bastante trabajo por delante. Pero como os he dicho, si comparáis esto con una carrera de larga distancia, esto es lo divertido. No es tanto sobre llegar, es sobre todo lo que nos vamos a divertir y a aprender por el camino. Y además podéis tomaros los 20 episodios anteriores como una especie de introducción. Las cosas eran bastante suavecitas, no hemos programado tampoco demasiado. Pero ahora es cuando empieza el trabajo de verdad, así que atentos. En primer lugar, recordad que en mapas os he dejado tanto la versión original del mapa como la nueva que he hecho con los tiles de 48 píxeles. Y aparte, en imágenes, os he dejado mi hoja de sprites reconstruida, normal, y la de 48 por 48 píxeles en cada sprite. De esta forma veréis todo más grande. Obviamente, si acabáis de hacer el juego, es recomendable versionar todas las hojas de sprites a varios tamaños para servirle a diferentes tipos de dispositivos como móviles, tablets, ordenadores. Pero no nos preocupemos de cosas tan avanzadas ahora mismo. Vamos a preocuparnos de lo que toca, que es de escribir código. Así que bien, vamos a entrar en JS y francamente esta carpeta es la que más va a crecer durante los próximos episodios. Lo primero que os voy a explicar es que vamos a cambiar un poco la nomenclatura, nada serio, solo un poco, ¿de acuerdo? Y es que esencialmente tenemos dos tipos de clases. Las clases estáticas, como por ejemplo Ajax, donde tenemos un namespace que se define con var lo que sea el namespace igual a, abrimos llaves y dentro escribimos una clase. Estas clases estáticas se caracterizan porque solo puede haber una en cada proyecto. Es decir, no podemos tener dos clases Ajax, solo hay esta, ¿de acuerdo? Luego tenemos clases instanciables como el rectángulo, donde podemos hacer un rectángulo o 100 o 1000. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es cambiarle el nombre a rectángulo pero con mayúscula. Y la idea es que todas las clases instanciables que vamos a crear a lo largo del proyecto les vamos a poner un nombre que empieza por mayúscula para diferenciarlas de las clases estáticas que no van a ser instanciables. Y además, ahora que hemos cambiado el nombre, deberéis recordar acudir a app y cambiarlo, porque si no, JavaScript o el navegador os va a decir que no encuentra la clase. Bien, dicho esto, ¿por dónde empezar? Como adivinaréis,
el juego es una especie de mecanismo de sistema bastante complejo. Y la forma de construir un mecanismo complejo es empezar por sus partes más simples. En este caso, podemos decir que el juego se va a controlar con una máquina de estados que irá circulando por los diferentes estados. Por ejemplo, cuando estamos en el mapa mundi es un estado, cuando estamos en un nivel estamos en un estado diferente, el menú inicial es otro estado, el inventario es otro estado, la pantalla de la tienda donde compraremos cosas es otro estado y así, etc. Así que esta máquina de estados tendrá todos los estados del juego y cada estado se ocupará de sus propias cosas, por así decirlo. Con lo cual, por ejemplo, vamos a empezar con el estado del mapa mundi, ya que este estado es el que se va a encargar de controlar el mapa y el jugador, y también a los sitios a los que puede entrar desde el mapa del mundo, que es precisamente el mapa que habéis visto hace unos pocos minutos en mi proyecto avanzado. Y al final, esto también implica que además de que mecanismos más complejos utilicen a mecanismos más simples, también tendremos clases simples que no hacen nada, y luego clases más complejas que utilizarán a estas clases simples para hacer algo, ¿de acuerdo? Con lo cual empecemos por dos clases francamente simples. Por ejemplo, vamos a crear una clase. Bueno, vamos a hacerlo así para que los que estéis en Windows no os perdáis. Control S. Vamos a crear una clase llamada sprite.js. Bien, como adivinaréis, esta clase se va a encargar de gestionar los sprites que tenemos en el juego, o mejor dicho, en la hoja de sprites. Y esto ya veréis, es francamente sencillo de entender. Y además las clases simples, como no hacen nada de por sí mismas, tienden a ser más pequeñas que las clases complejas que utilizan otros elementos. Cuanto más compleja la clase, más larga en general. Así que bien, además voy a abrir, para que vayamos viendo cómo va, voy a abrir el mapa del desierto, para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Os recomiendo que si no estáis usando vuestro mapa y queréis seguir lo que hago yo, uséis también este mapa, ¿de acuerdo? Y bien, con lo cual vamos a sprite. Como siempre, creamos la clase usando function sprite. Los parámetros que va a necesitar un sprite van a ser ruta, que es, digamos que la ruta hacia la hoja de sprites que contiene este sprite, id sobre 0, esto ya os explicaré de qué va más adelante, y posición en hoja, que se refiere a la coordenada que ocupa el sprite dentro de la hoja, ¿de acuerdo? Y además, antes de seguir, vamos a crear otra clase de ayuda, porque me acabo de dar cuenta de que la vamos a necesitar. Y esto es lo divertido. Nada más empezar, crea que Sprite es una de las clases más simples con las que podemos empezar a escribir, y en realidad no es así. En realidad hay una que es aún más simple. File nuevo, vamos a crear la clase que se va a llamar .js. Punto se refiere literalmente a un punto en una rejilla de coordenadas. Y esto, ya os digo, esto sí que es probablemente la clase más sencilla que vamos a tener. Function, punto, vamos a tener solo dos argumentos en el constructor x e y, que es lo que localiza un punto de dos dimensiones en una rejilla, ¿de acuerdo? Así que dis.x es igual a x y dis.y es igual a y. Por aquí no hay mucha complicación. Y la segunda cosa que vamos a hacer es escribir una pequeña función que nos diga si dos puntos coinciden o no. Así que punto, valga la redundancia, punto, sí, ya me habéis entendido. Prototype, punto coincide. Es igual a function y esta función aceptará otro punto. Por cierto, antes de seguir, os estaréis preguntando si ya entendéis algo de JavaScript. ¿Por qué estoy haciendo esto del prototype? Porque me parece que ya lo habéis tenido que ver también en el rectángulo, si no recuerdo mal. Sí. Vale. Entonces, ¿a qué viene esto del prototype? Sí, podríamos escribir simplemente function coincide y escribir dentro de la función. Pero, creo que lo expliqué. Cuando escribimos solo función coincide,
Lo que hacemos es que cada instancia de punto tenga su propio método coincide. Y cuando digo su propio método, no es que sean diferentes, porque es el mismo, pero sí que es su propia versión, lo que significa que ocupa más espacio en la memoria del navegador de la máquina virtual de JavaScript. Y eso es malo, porque solo estamos ocupando espacio de forma innecesaria. En cambio, si usamos la palabra clave prototype dentro de nuestra clase, todas las instancias que vayamos a crear de punto, todos los objetos de punto, no van a tener su propia copia de este método. Solo va a haber una copia para todas. Y como este método va a hacer lo mismo en todos los casos, va a dar igual, ¿de acuerdo? Y nos va a ahorrar un montón de memoria. Así que, esencialmente, necesitamos saber si dos puntos son iguales, lo cual es bastante fácil. Vamos a usar la notación simple. En vez del if-else, simplemente vamos a escribir return. Escribimos entre paréntesis lo que queremos evaluar. Vamos a evaluar si thisX es igual a punto X y thisY es igual a punto Y. Y una cosa, casi cometo un error. Cuando hacemos un igual, estamos atribuyendo algo, es decir, thisX vale X. Pero no queremos atribuir, queremos comparar. Para comparar usamos dos símbolos iguales, ¿de acuerdo? Esto es un error de novato, que es fácil caer en él y luego nos traerá todo tipo de bugs. Con lo cual, gracias a esto, comparamos si la X de este objeto punto es igual a la X del objeto punto que recibimos como argumento. Y lo mismo con la Y. Con lo cual, esto ya no es ciencia espacial. Si la X es igual y la Y es igual, es que ambos puntos son iguales, están en el mismo sitio. Así que esto es la condición. Y con esto evaluamos la condición y devolvemos true si es verdadero o false si es falso. Esto ya lo expliqué también en los controles si no recuerdo mal, así que no debería ser nuevo para vosotros. Y ya está, esto es prácticamente la clase más simple que podemos escribir. Además notaréis que en esta clase no usamos ninguna otra clase externa. Usamos a la misma clase, pero ya está. Con lo cual podemos ir y añadirlo aquí sin problemas. Porque sabemos que ninguna otra clase depende de este de punto. Vale, continuemos con Sprite. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer en Sprite? En primer lugar, necesitamos reconstruir la ruta que tenemos. Y para hacerlo, observad lo que pasa, cómo está el mapa construido. Si voy hasta la sección de los tilesets, que es la colección de las hojas de sprites que construyen el mapa, veréis que la imagen está hecha de esta manera. 2 puntos, imagen, mapa 48. Esta ruta es según desde dónde estaba la imagen y desde dónde estaba el mapa. Así que puede cambiar, puede que sea súper diferente. A lo mejor tenéis la imagen en la carpeta de descargas y el mapa en el escritorio y veréis rutas rarísimas, ¿de acuerdo? Así que esencialmente, primero, no os preocupéis por estas barras que hay aquí delante. Son barras de escape, lo que significa que cuando las ponemos delante del siguiente carácter, que es la barra que queremos usar para separar la ruta, estamos indicando que esta barra no tiene ningún sentido especial en el string, que es simplemente eso, una barra. Porque si no estuviera esto, se podría interpretar como un carácter especial que puede hacer cosas. Así que por ahora lo tenemos que... Es decir, esto lo escapa. Pero cuando lo leamos veréis que estas barras en realidad no aparecen en el string. Así que, ¿cómo hacemos esto? Vamos a crear una variable llamada elementos de la ruta. Y esto va a ser igual a ruta.split. El método split separa un string, una cadena de texto, en el sitio que nosotros le digamos. Y le vamos a pedir que lo separe en este sitio, donde estén las barras. Cuando hagamos este método, cuando se ejecute, elementos ruta se va a convertir en un array y va a coleccionar trozos de texto. ¿Qué trozos de texto? Como adivinaréis, en cada sitio de la barra se coleccionará un trozo. Así que en la primera parte del array, en el 0, tendremos 2 puntos.
o mejor dicho, la carpeta a la que procede. En la segunda parte tenemos img y en la tercera tendremos mapa48.png. De acuerdo. Esto nos permite, como os digo, separar. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar simplemente el nombre de lo que queremos usar. Dis.ruta hoja origen es igual a elementos de la ruta, ¿de acuerdo? Y vamos a coger solo el último elemento, ¿de acuerdo? Para coger el último elemento tenemos que usar el propio array elementosruta.length. Length indica la longitud de un array, así que dentro de este array cogemos su longitud. Es decir, en este caso, por ejemplo, en mi caso, tendremos 3 elementos, que serán el 0, el 1 y el 2. Pero dependiendo de cómo sea vuestro sistema operativo y desde donde hayáis recuperado esto, puede que vuestra ruta sea más larga o más corta. Indiferentemente, el último elemento siempre va a ser el nombre del archivo. No importa qué otras carpetas hay delante. Y esto significa que tenemos que hacer el último elemento. En mi caso, como os digo, tenemos 3 elementos, el 0, el 1 y el 2. Si intentamos acceder a la longitud del array, vamos a tener un fallo, porque la longitud es 3 y el elemento 3 no existe, solo está el 0, el 1 y el 2. Así que el truco consiste en restarle al length menos 1 y así sí que accedemos al último elemento, ¿de acuerdo? Y además, para que la ruta sea correcta, vamos a añadirle delante img barra. Así le sumaremos a img el nombre de la imagen. Y esto nos apuntará claramente a la carpeta img y al nombre de la imagen, ¿de acuerdo? Creo que esto es bastante fácil y en este punto el episodio se está haciendo algo largo. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y seguir en el próximo episodio, evidentemente, porque no quiero que os saturéis con todo lo que voy a ir explicando. Gracias por ver la serie como siempre, gracias a todos los que apoyáis al canal en Patreon, cada vez sois más y eso ayuda realmente. Y nos vemos en el próximo episodio, ya lo sabéis. Cualquier duda, dejadme en los comentarios y no olvidéis suscribiros.